Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Ciudadano Oropesa, este podcast donde estamos a través de nuestros canales en redes sociales, en YouTube como Ciudadano Oropesa, en Facebook como Roberto Oropesa y también en la red social X, ahí nos encuentra como Ciudadano Oropesa, cada semana trayendo contenidos que, bueno, nos parecen importantes que se puedan difundir a través de esta red y sobre todo, pues, denos su like, suscríbase y únase a estos episodios para, pues, enterarse de estos temas y llegar a más público, por supuesto, compartiéndonos estas emisiones. También ya pronto estaremos en Spotify, también como Ciudadano Oropesa, ahí nos podrá encontrar. Y en este episodio voy a platicar con Valentina, nuestra amiga Valentina Guerrero Selem, directora de Guerreros Consultores, directora ejecutiva de Guerreros Consultores. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. No, Roberto, gracias a ti por invitarme a tocar un tema tan importante para, pues, los chavos sobre todo, ¿no? Así es, vamos a hablar hoy, que estuvimos conversando esto desde hace algunos días contigo, porque esta sí que parece historia de terror. No de Halloween, ni de espantos, ni de Noche de Brujas. El destino nos alcanzó. Eso que hace 50, 40 años parecía, bueno, ya había gente que lo advertía, pero parecía que lejano. Hace 20 todavía habían ahí voces que decían esto va a llegar a una crisis, esto va a llegar a estallar, esto va a ser un problema mayúsculo, no solamente para México, para Latinoamérica, sino para todo el mundo. Y es el tema de las pensiones y los retiros, o mejor dicho, la crisis de las pensiones y los retiros que ya estamos viviendo. Así es. Y pues para iniciar, pues yo te haría la pregunta del millón en este tema y a partir de ahí empezamos a platicar. ¿Qué tan mal estamos en el tema de pensiones y retiros, Valentina? Pues mira, es una bombita de tiempo. Hoy todavía hay gente que tenía derecho a una pensión porque cotizó en la famosa ley del 73, ¿no? Aquí haciendo un poquito de historia. Cuando se crea el sistema de pensiones en México en 1973, que nace con el Seguro Social, pues todos sabemos que la gente aspiraba a trabajar 30 años en una empresa, cotizando en el Seguro Social, tenía su empleo, y cuando felizmente llegaba a los 60 años, se jubilaba con una pensión vitalicia, ¿no? Que tenía además como referencia que iba a ser del monto, del tamaño de los últimos 5 años de su sueldo. O sea, tomaba como referencia a ese sistema de pensiones que el sueldo con el que tú estuviste los últimos 5 años, esa es tu pensión. Eso significaba que a lo mejor alguien que 25 años tuvo un sueldo bajo, pero los últimos 5 tuvo un sueldo alto, pues ya la hizo. Y esta pensión era vitalicia. Y no solo era vitalicia para el pensionado, sino además, si fallecía y era casado, la heredaba la cónyuge, el cónyuge. Si tenía hijos pequeños, la heredaban también los hijos hasta la mayoría de edad. Y entonces, pues claro, cuando se creó el Seguro Social, pues habían muchos trabajadores aportando para ese fondo global, digamos, y nadie se había jubilado. Pero cuando empiezan las primeras personas a jubilarse, se les empieza a pagar y luego llega un momento en que las cuentas ya no alcanzan porque la gente que empieza a cobrar, pues es casi la misma que empieza a aportar, pero vivía ya no 10 años, como tú sabes que pues a lo mejor hasta mediados del siglo pasado la gente vivía pues hasta los 55, 60 años, ¿no? Hoy sabemos que la gente vive de 70, 80, 90 años, ¿no? Tú me comentabas de alguien que tiene mucho más edad. Entonces, esto hace yo, por ejemplo, mi suegra se pensionó a los 55, porque antes se podían pensionar sobre todo las mujeres más jóvenes, y vivió hasta los 83, o sea, vivió casi 30 años de una pensión que trabajó a lo mejor también 30 años, ¿no? Sí. Entonces, naturalmente llegó un momento en que las proyecciones decían, esto no va a alcanzar. Viene la reforma a la ley del Seguro Social en el 97, donde se cambia el sistema Afore, donde entonces ya son cuentas individualizadas, porque en la ley anterior no importaba cuánto habías metido tú a lo largo de tus 500 semanas cotizabas 500 semanas y te ibas con tus últimos promedio de tus últimos 5 años. En cambio, con la Afore, que es cuando se hace la reforma en el 97 y en el ISSSTE para el 2007,
cambia el esquema a cuentas individualizadas. Entonces, ya no es una bolsa de todos para todos, donde se metía ahí el dinero de todos y unos cobraban más y otros cobraban menos, sino ya es lo que tú ahorres en tus inicialmente 1,500 semanas cotizadas, que es un chorro de tiempo, que son realmente para estas nuevas generaciones, es decir, vas a tener un empleo 30 años ininterrumpidos, pues es casi imposible visualizar, por muchas cosas que han cambiado, ¿no? La gente ya no busca el empleo así de 30 años, sino a veces está un tiempo como empleado, otro tiempo emprendiendo, dejan de cotizar. Entonces se antoja como difícil que logren las 1,500 semanas. Luego hicieron un ajuste y dijeron, no, que no sean 1,500 semanas, que sean 1,250 semanas cotizadas. Y solo aquellos que verdaderamente lleguen a sus 1,250 semanas tendrán derecho a una pensión como vitalicia. Uh-huh. Y si no cumpliste tus 1,250 semanas, porque solo cotizaste 1,000 semanas, pues te va a decir, bueno, pues tú en tu Afore juntaste a lo largo de esos años, en base a tu sueldo, de todos esos años juntaste 300,000 pesos. Te van a dar tus 300,000 pesos. Y si te lo gastaste en un año, en 5 o en 10 y viviste 20, pues lástima, ¿no? Entonces, eso aún están terminando las últimas generaciones que están cobrando en el esquema de la ley anterior, del 73. O sea, hoy todavía hay gente que está llegando a los 65 años bajo la ley anterior y que se está pensionando, ¿no? Pero ya en unos 5 o 10 años, bueno, más bien yo creo que como 15 años, eso va a cambiar. Ya no va a haber gente de esa edad jubilándose bajo el esquema de la ley del 73 y vendrá entonces las crisis. Ahorita es una crisis porque hoy el gobierno está financiando esas pensiones, porque la capacidad de los que aportan, de los que trabajan hoy y aportan para ese sistema de pensiones es menor al gasto. No sé si me explico. Lo que se aporta al sistema de pensiones es menor de lo que se egresa para pagar todas esas pensiones. Entonces el gobierno le tiene que meter una lana. El Estado está garantizando, está financiando, ¿no? Esas pensiones de la gente. Tú y yo más bien estamos financiando con nuestros otros impuestos, claro, ¿no? Pero ya no es una cuenta de que hay 30 trabajadores que aportan y hay 30 trabajadores jubilados, sino hoy hay 30 trabajadores que aportan, por decir un número, para 70 personas jubiladas, ¿no? Entonces la proporción está totalmente fuera de control. A esto súmale, pues que demográficamente hoy tenemos un envejecimiento aquí en el mundo, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo campañas de la familia pequeña vive mejor? Uh-huh. Y nos dijeron que debíamos tener menos hijos. Entonces ya no hay una fuerza de trabajo tan grande como la había hace muchos años. Y entonces hoy hay más gente más vieja y menos gente. O sea, y la tasa de reemplazo de cuántos hijos tenemos, pues obviamente está haciendo que sea más la población grande, envejecida, que la población joven, ¿no? Hay menos hijos y también pues hay menos continuidad durante muchos años en un empleo. O sea, la gente hoy cotiza menos en el empleo. Hay un tema de la informalidad, ¿no? ¿Cuánta gente hay que trabaja, pero pues no está en el sistema del Seguro Social y en el ISSSTE? Entonces no están aportando, ¿no? Entonces yo creo que fue una medida que era... Y no había de otra forma, se tenía que cambiar al sistema individual, a las cuentas individuales, que fue cuando se crean las Afores. Esto pasó en todo el mundo. Ahorita ya hay países donde realmente pues no hay tasa de reemplazo, ¿no? Ya es muy, muy baja la fuerza, la población económicamente activa comparada con la población que está en retiro. En Japón, por ejemplo, está tremendo. Entonces, esa reforma que se hizo en el 97, que como tú decías, lo veíamos venir. Ese modelo de Afore, ¿de dónde lo trajimos, Valentina? Pues porque tengo claro que no nació en México. No, pero son cuentas individuales. Pues siempre nos llevan años luz los países nórdicos y los países europeos, ¿no? Ahí es donde tienen como más visión a largo plazo. No es exactamente un país, sino fue un tema que en muchos países empezó a hacer, que se llaman cuentas individualizadas. O sea, ya no es una bolsita donde todos ponemos y todos agarramos, porque unos aportaban menos y agarraban más, sino es cada uno tiene su bolsita. Entonces tú tienes tu Afore, pero también resulta que esas Afores, pues el gobierno las invierte, ¿no? O las CIEFORES las invierten en deuda, en papel gubernamental, en deuda privada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en el 2018 el presidente Andrés Manuel toma la decisión de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, hubo una caída tremenda en las Afores. Entonces, no solamente... Porque había dinero de las CIEFORES, claro, invertido en empresas en el nuevo aeropuerto, claro, por supuesto. Y entonces
hubo gente, o sea, no hay una garantía de que tu dinero crezca, sino incluso o sea, sí es cierto eso que dicen que el dinero de mi Afore amanece hoy jugando en la bolsa de México, mañana en la de Nueva York, pasado en la de Japón, y así está. No sé si tanto, ¿no?, como en esas bolsas, porque sí hay restricciones de en qué instrumentos y de qué nivel de riesgo. El dinero de las Afores de la gente más joven se invierte en instrumentos de mayor riesgo que el el que tiene una Afore que a lo mejor hoy tiene 40 años. O sea, sí hay un manejo diferenciado y sí hay pues ciertas condiciones en lo que se puede y no puede invertir el Afore. Pero deuda privada es las empresas que están en proyectos de gobierno y que de pronto, como pasó con el aeropuerto, perdió mucho dinero y se vino para abajo esa inversión. Entonces hubo gente que su Afore tenía un saldo y a los 2 días pues su saldo se había disminuido un 15-20%, ¿no? Entonces sí también es decir, bueno, pues yo tengo mi Afore y a la bendición de Dios que quienes manejan esas inversiones pues lo inviertan bien, ¿no? Y ahí también nos estamos persignando constantemente y muchos no lo sabemos. Exacto. La gran mayoría de la gente. Muchos no saben dónde está su Afore, Roberto. Con eso te digo todo. Yo creo que tengo una Afore, no sé dónde está, no sé cómo funciona. Porque de repente te dicen, pues estás en tal banco, o estás en tal compañía, ¿no? O ya la tiene esta aseguradora. Sí. Ve a ver tu Afore, ¿dónde cayó? A ver. ¿Cómo que cayó? ¿No? ¿Cómo que cayó? ¿Por qué se permite ese manejo? Bueno, cuando se empiezan a crear las Afores, había una campaña desmedida de gente afiliando a las Afores. Hoy ya está eso mucho más estable. Pero yo, por ejemplo, tenía una prima que trabajaba en la Afore. Entonces, cada que ya agotaba todo su mercado y había afiliado a todos a una Afore, se cambiaba de Afore y entonces movía a todos de un banco a otro. Y a mí me movía, cada que ella cambiaba de Afore, me movía. No teníamos también el conocimiento. La CONSAR ha hecho esfuerzos de decir, bueno, tú en una Afore puedes ver cuál es la tasa que te cobran todas para que escojas la que te da mejor rendimiento o la que te cobra menos comisión, pero la realidad es que muy poca gente lo hace, ¿no? De meterse ¿Cuál es la a ver. recomendación hoy para quienes están en Afore? O sea, para quienes ya no están en esa pensión vitalicia del 73, que promediaba tus 5 años, que ya están yéndose los últimos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para el que sí o sí no le queda de otra que esa Afore? Aunque evidentemente hay otras alternativas que ahorita nos vas a platicar, pero para quien hoy tiene una Afore y quiere retirarse por Afore, ¿qué es lo que le dices tú hoy? No, pues tienen que cotizar muchísimos años y luego pues administrar que cuando llegue a esa edad pues cobre su dinero y se lo administre bien. Pero, por ejemplo, si hay cosas... ¿Cuánto hay que meterle? Porque ahorita hacíamos la pregunta antes de entrar al aire. Bueno, lo que pasa es que la Afore viene la aportación... Para que yo pueda decir, con mi Afore me voy a ir tranquilo ganando... pues más o menos el promedio de lo que ganaba yo, o un poco más de lo que ganaba yo en activo. Fíjate que tampoco, porque en la Afore hay una, está topado. Entonces a lo mejor dices, oye, pues yo toda mi vida coticé con un sueldo altísimo y ganaba 80,000 pesos. Sí, pero la Afore dice que no puedes retirar con más, no me acuerdo del monto, pero no puedes ganar o no puedes tener una pensión de más de 10,000 pesos, aunque tú hayas ganado 50,000. O sea, hay candados, hay topes. Entonces tampoco es como que digas, si yo gané muchísimo todos esos años, hay garantía. Lo que sí, por ejemplo, que es una recomendación, el Afore te dicen, pues tienes tu seguro de desempleo, tienes hasta un dinero por si te casas, por si te divorcias, por si se muere un familiar. Puedes ir tomando. Lo que no te dicen es que a lo mejor si te quedas sin empleo y vas a buscar y a retirar de tu Afore el seguro de desempleo, retiraste 10,000 pesos, pero esos 10,000 pesos en la proyección futura te va a afectar como en 200,000 pesos. O sea, le va a mermar a tu fondo final no 10,000 pesos, sino 100,000 pesos o una cantidad así impresionante. Entonces, eso no lo sabes o no te lo dicen. ¿Y entonces, eso de dónde viene? Fíjate. Pues son las proyecciones. Sí, la letra chiquita que nadie te cuenta, ¿no? Pues sí, la verdad yo no soy especialista en Afore, pero sí, pues GNP también tiene su línea de Afores que se llama Profuturo, que bueno, ya esos son asesores diferentes, no es mi área de expertise, pero sí sabemos que un retiro que tú haces de tu seguro de desempleo, que pueden ser 10,000 pesos, va a tener un impacto futuro de muchísimo dinero más. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No le saques dinero a tu Afore bajo ninguna circunstancia, porque eso va a impactar de una manera muy importante, porque al final... O sea, trata de meterle, yo ni siquiera recomendaría meterle aportaciones adicionales, meterle lo que por ley
como tú tienes un sueldo, una parte se va a la Afore en automático, no es lo que tú decidas, viene en automático. ¿Te parece ¿no? que la Afore vive, ronda, flota en la incertidumbre, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy? Porque estamos hablando de que, ahí estaba el dinero metido en el aeropuerto y bajó, ¿no? Lo cancelaron y bajó. Sí. Y así anda rondando en otros proyectos y sí, no sabemos sube muy y bien. baja. O sea, mira, ¿te parece que la Afore anda yo nada más te diría, a ver, esto es como que tú le digas a un administrador público, te doy mi lana para que la administres, ¿no? Entonces, pues lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal. Porque yo a veces le digo a muchos conocidos, yo tengo un sueño donde me levanto un día y prendo el noticiero y nos dijeron así, como nos han dicho antes, con muchas otras cosas, que pues los Afores se acabaron. Puede pasar. Por decreto, ¿no? En este país por decreto puede pasar todo. Entonces, yo creo que aquí la mejor recomendación es que uno tiene que tener su propio esquema de retiro, que dependa de ti, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ese sistema Afore, pues es lo que se puede hacer con lo que hay, ¿no? En cuanto al sistema de sueldos y salarios. Pero yo creo que cada quien tiene que buscar la forma de rascarse con sus propias uñas. Y para eso el gobierno también ha creado incentivos fiscales. Tan consciente estamos, o tan consciente está el gobierno de que esto es una bomba de tiempo y que las generaciones millennials, que es pues básicamente la gente que nació del 80 para acá, pues está en el esquema de Afore obligadamente y no va a poder subsistir de manera pues digna, diría yo, solo con su Afore. Hay que complementarlo y ahí es donde entran los planes personales de retiro o donde quieras, ¿no? O sea, hay que ahorrar. Aquí la lección el consejo es que uno tiene que ahorrar por su propia cuenta para ese tema. Porque muchas veces planeamos el ahora y no planeamos el futuro. Ahora, Valentina, antes de llegar a ese tema del ahorro, que me parece que es lo más importante, porque ya no nos queda de otra, ¿no? O sea, ya las instituciones que el Estado determinó para los fondos de retiro, los fondos de pensiones, es lo que decíamos al inicio del programa, hay una crisis de eso, ¿no? No va a alcanzar con eso. Es matemática pura. Lo estamos viendo desde hace muchos años. Esto, como decías, es un tema que se importó de otros países que no tienen nada que ver con México, ni culturalmente ni financiera, o sea, ni de cultura financiera, ni de, pues hay que decirlo, ¿no? Ni de salarios, ni de sueldos. Claro. Lo trajimos de otros modelos, de otras experiencias. De previsión social de países que tienen esquemas y contextos también muy diferentes, distintos, ¿no? Así es. Y ya está visto esto. Difícilmente va a dar para que nos pensionemos o nos retiremos dignamente. Antes de entrar al tema del ahorro personal, de lo que pues, sí podemos hacer para lograr estar tranquilos nosotros, nuestras familias, hoy cuando se habla de pensiones, hoy en el país cuando se habla de pensión, es imposible no remitirnos a las pensiones que desde hace 6 años, con Andrés Manuel López Obrador, entrega el gobierno a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, básicamente, ¿no? Y mujeres ahora. Y mujeres con un poco menos, o sea, ya bajaron la edad, ¿no? A las mujeres, hay otra. Entonces, hoy en este país, cuando se habla de pensión, o sea, ya básicamente asociamos con eso. Entonces, ¿por qué te planteo esto? Porque hay mucha gente hoy en nuestro país, y creo que cada vez crece más el número de gente en nuestro país, que está pensando que con eso que da el gobierno, que apoya al gobierno, porque en realidad más que como en la pensión del IMSS del 73 o el esquema de Afore, más que un modelo de pensión y de fondo y de ahorro para el retiro como esos, esto es un programa social. Que tampoco es sostenible. Esto es un apoyo social. Que tampoco es sostenible financieramente hablando. Hay quien lo critica porque incluso dice, esto es una dádiva electoral. Sí, ¿no? Sí. O sea, mira, es algo que pero muchísima gente, está pensando que eso es un sistema de pensiones. No puede desaparecer para en cualquier país. Momento. Y te dicen, es que esto ya está en la Constitución. Y entonces mucha gente más está engañando de que esto es un sistema de pensiones que tiene México. Yo te hago la pregunta directa. ¿Es eso? No es Desde eso. el punto de vista de ustedes que son no es eso. En Guerrero consultores, asesores de seguros, asesores de ahorro, asesores financieros. Sí. Tú ves eso
y me dices, a ver, señor, eso no es Mira, un sistema en primer lugar, de pensiones. no es sostenible, no va a ser sostenible. Hoy lo platicábamos del presupuesto total de la Federación para el 2026, que son 10 billones. El 22%, 2.3 billones, se va al tema de pensiones, tanto a las contributorias del seguro, del IMSS, de la gente que aporta del ISSSTE, como a las no contributorias, que son los programas de pensión del bienestar y todo esto, ¿no? O sea, el 22% del presupuesto de este país solo para distribuir las pensiones. Entonces, y cada año va bajando el porcentaje dedicado a las pensiones contributorias, es decir, que sí vienen del IMSS y del ISSSTE, y va subiendo porque se va escalonando, ¿no? La proyección por ejemplo, ahorita la pensión de las mujeres empezó para mujeres de 65 a 64 y luego va a ser de 63 a 62 y luego de 61 a 60, ¿no? Entonces se van a ir metiendo gradualmente más gente a esa base de datos. Hoy tenemos aproximadamente el 10% de la población arriba de 65 años de edad. Ese es el demográficamente. Pero en 25 años, eso, en lugar de ser el 10% de la población, va a ser el 15 o el 18% de la población mayor a 65 años. Entonces, imagínate que cada año se está dedicando más y más presupuesto a los programas de pensiones porque va incorporando más gente. ¿Y qué va a pasar un día? Vamos a dedicar el 50% del presupuesto de este país a las pensiones y las demás necesidades, ¿qué? Y además hoy el salario mínimo son 4,000 pesos quincenal. O sea, 8,000 pesos al mes. Y la pensión creo que son 3,000 pesos al mes. Entonces, dime o sea, no es ni siquiera medio salario mínimo. Dime si la gente va a poder vivir con medio salario mínimo. Digo, yo creo que es un tema, pues sí, de justicia social, que todos deberíamos tener derecho a tener cualquier ingreso. Pero, como un ingreso universal garantizado, ¿no? Pero, algo así. ¿de dónde sale ese ingreso? Pero el tema es, y a mí lo que me preocupa como persona que en algún momento piensa en el retiro, ¿no? Pero no pienso en el retiro, pues solo en mi retiro, ¿no? Sino pienso en un retiro en un contexto, ¿no? Porque veo amigos, porque veo familiares, amigos que están queriendo ser emprendedores y todos, ¿no? Entonces, digo, a ver, estamos en un momento muy delicado porque tal parece que sí estamos muchos creyendo o pensando que porque en este sexenio que implementó esto empezó con 2,500, 3,000 pesos y terminó en 6,000, cuando nos vayamos a retirar nosotros eso ya va a andar por los 20,000 y entonces qué chido que van a estar esas pensiones. Además, cuando nos pero eso no va a pasar. Pues es que no es sostenible. Cuando tú y yo nos retiremos, yo antes que tú, va a ser mucho menos la gente que está trabajando porque tenemos menos hijos que los que tenían nuestros padres, ¿no? Entonces la campana demográfica se va a invertir. Sí. Entonces hoy... Eso nos pasó también, demográficamente. Sí, claro. Perdimos esa parte de bono. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo, como 5. Bueno, ¿y cuántos hijos? No, ahí sí se reemplazó. Bueno, como sea. No, pero tú tienes ¿cuántos hijos? No, 5, no manches. No, 2, nada más. Ahí está. 2 hijas nada más. De 5, ustedes fueron 5, ahora tú tuviste 2, ¿no? Yo tuve de 3. Yo tuve 1. Entonces va a haber menos población, hay menos hijos, entonces hay menos población económicamente activa, o va a haber dentro de 20 años menos población económicamente activa, sosteniendo a un volumen mayor de viejos, ¿no? México perdió ese bono demográfico. Claro, digamos, que lo pues tuvimos, gracias a la campaña de La Familia Pequeña Vive Mejor, ¿no? Tuvimos ese bono demográfico fuerte. Del siglo XX, pero luego nos educaron para tener menos hijos. Y luego ahora pues también hay mucha gente que decide no tener hijos, ¿no? Mientras más jóvenes, o sea, se va reduciendo la tasa de reemplazo. Entonces, pero los que ya estamos, pues vamos a estar envejeciendo. Yo siempre digo de broma, ¿no? Antes, pues las familias tenían 10 hijos y cuando los papás llegaban a la vejez, pues entre los 10 se los peloteaban, un mes con uno, 2 meses con otro. Pero yo que nada más tengo una hija y que estamos mi esposo y yo, pues ¿cómo le va a hacer para aguantarnos, sostenernos y mantenernos a los 2, ¿no? Entonces, está, y es una carga que por supuesto que no le queremos sí le dirías dar, ¿no? como asesora, consultora. Aparte, Valentina es politóloga de formación y luego le entraste al tema también de mercadotecnia. Privado. Sí, una maestría en marketing estratégico. Pero tu trayectoria es en el ámbito 23 años. Financiero, ¿no? Asesor, consultora financiera de seguros, de ahorros, planes de ahorro.
en Guerreros Consultores, que es trabaja en la mano de GNP, que es socio comercial de GNP. La gran aseguradora más grande que tiene el país, ¿no? Entonces, pues estás en un lugar con información, buena información, privilegiada, tienes análisis. Entonces, sí le decimos a la gente hoy, a ver, ojo, eso que hoy estamos identificando como un sistema de pensiones instaurado por un partido, instaurado por un sistema de gobierno, no lo es. No es, o sea, en lo que nosotros trabajamos, ustedes expertos, lo que ha tenido este país construyendo un sistema de pensiones y de retiro, esto no lo es. Fíjate, me acuerdo de una anécdota no una anécdota, de una historia, ¿no? Que decía que llega una persona a pedir un empleo y en la entrevista le dice, ¿cuánto es el sueldo? No, pues tanto. Pues es que en la empresa donde yo estaba ganaba el doble. ¿Y cuánto dan de vacaciones? No, pues las de ley, 1 semana. No, pues es que en la otra empresa a mí me daban 2. Y además me daban una prima vacacional de la básica más la adicional. Ok, ¿y cuánto pagan de aguinaldo? No, pues 1 mes como marca la ley. Pues es que yo en la otra empresa me daban 2 meses de aguinaldo. ¿Y me dan aquí apoyo para carro? No, pues no. Es que yo en la empresa donde estaba me daban carro. Bueno, ¿y entonces por qué ya no está en esa empresa? Pues porque la empresa quebró. Entonces, así va a pasar, Roberto. O sea, no es sostenible y eso va a quebrar. No sé cómo lo van a solucionar. Y la gente tiene que ver, a ver, estas pensiones, a ver, es esa entrega. Es un programa. Es un programa porque no tiene lo que una pensión para un pensionado, digamos, del IMSS tiene, que tiene un crecimiento que va con la inflación cada año, ¿no? La pensión del IMSS que se actualiza. No te dan aguinaldos. No con la inflación se actualiza, creo, con el salario mínimo. Pero la pensión del bienestar no. Es nada más lo que ellos decían por decreto. Año. A ver, el que tiene pensión de el IMSS, pues tiene algunos, no sé si todos los que tienen pensión del IMSS tienen el servicio médico. Sí, son derechohabientes del IMSS, claro, pueden seguir utilizando el sistema de salud del IMSS. La pensión del bienestar no te da. No hay sistema de salud. Sistema de salud detrás. Vamos a poner ejemplo ahorita que viene noviembre, diciembre. La pensión del seguro del ISSSTE te da un aguinaldo. La pensión del bienestar no te da nada. Es fija, es eso. Y podemos hacer la comparación de lo que es una pensión y lo que es un apoyo del bienestar. Y entonces le dice a la gente, no te confundas, esto no es tu retiro. Sí. Esto no es un sistema de pensión. A mí eso me preocupa mucho. Sí. Porque hoy es el gran concepto, pues yo no sé si la gente de verdad, la gente de mi edad o de tu edad pudiéramos, o sea, yo no sé si de verdad haya gente que esté confiado o tranquilo de que de eso va a vivir, porque yo lo veo que eso es algo... ¿Sí? Pero mucha gente sí. La realidad es que, pues yo creo que el que no tienen capacidad en absoluto, porque no tienen ni para comer hoy, pues bueno, pues qué bueno que pueda tener eso. Pero la gente que está trabajando debe de separar, mientras más joven, mejor. Aquí el juego se llama empezar joven. ¿Por qué los gringos los vemos que se jubilan y están viajando por el mundo y se dedican a disfrutar ahora sí sus años dorados? Y en México ves a la gente que se retira de cerillitos en el súper. ¿Por qué? Es un tema cultural. El gringo desde el día 1 que empieza a trabajar, así tenga 18, 20, 25 años, desde el día 1 se va el 10% a su fondo de retiro para su vejez. No a un ahorro que voy a tocar para la fiesta, para cambiar el carro, para remodelar la casa. No. Esos ahorros a corto plazo. El mexicano sí ahorra, Robert, pero ahorra en esquemas informales y ahorra para el corto plazo. De aquí a fin de año para irme de viaje, de aquí para juntar para los 15 años de la niña, aquí para cambiar el enganche del carro, pero no ahorra para el futuro a largo plazo. En cambio, los países como Estados Unidos, que desde la gente tiene culturalmente, es un tema de educación financiera, ¿no? Empiezan a ahorrar desde el primer día en un fideicomiso que es para su vejez. Claro que después de 30 años de trabajo, y ahorita pues ya la gente va a trabajar más años, ¿no? Porque ya la edad de retiro se va a ir alargando. Antes era a los 55, luego a los 60, ahorita es a los 65. Y como yo veo, dentro de unos años va a ser a los 70. Que además, la realidad es que también el estilo de vida hoy permite que una gente, antes tú veías, hace 40 años tú veías una persona de 60 y era me parece que un viejito, Carlos Slim es uno de los que alzan la voz y proponen de que la edad de retiro se suba, ¿no? Y estamos hablando del hombre más rico de este país.
Bueno, también es dueño de una aseguradora. Y también es dueño de una aseguradora, claro. Pero a lo y que él, él es uno de los que dicen esto, ¿no? Es que trabaje, aparte creo que quiere que trabajen, que no se trabaje de lunes a viernes o algo así, ¿no? Él ha propuesto cosas, pero la base de lo que él dice es, que suba la edad de retiro. Sí, porque de otra manera, o sea, no es lo mismo cuando alguien se jubilaba hace 40 años, a los 60 y vivía hasta los 70, lo teníamos que sostener 10 años entre todos. Pero hoy si se jubila alguien a los 60, bueno, a los 65 y vive hasta los 90, pues son 25 años que lo tenemos que sostener. Entonces, eso también es un mayor, eleva los costos otra vez. Pero entonces a lo que voy es, si una persona hoy pues ya tiene, antes te decía, a los 60 años, la verdad, las cosas han cambiado gracias a la ciencia y a muchas cosas, ¿no? Antes una persona de 60 años ya era una persona que físicamente y mentalmente ya era muy difícil que pudiera seguir trabajando. Uh-huh. Hoy tú puedes ver, hay gente de verdad desde 65 años entera chambeando, ¿no? En plenitud. Entonces, pues sí, eso también implica que vamos a tener que trabajar más años. Tenía que ver con la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida. O sea, cuando hace un poquito más de 50 años teníamos esta ley de las pensiones vitalicias del IMSS y del IMSS y del ISSSTE, ¿no? Las dos. Pues la esperanza de vida de México ahí andaba, ¿no? 60, 62 años, 65. Sí. Hoy andamos 72, 73 años. 76 años. Y realmente la proyección es que tu generación y mi generación la esperanza de vida va a ser 85 años. Y hoy todos conocemos personas, porque acuérdate que la esperanza de vida pues es un promedio entre pues, los que se murieron muy jóvenes y los que vivieron 90 años, ¿no? Entonces, hoy pues estamos viendo que la gente vive más años, pero también le cuesta más la vida, porque tiene que vivir con medicamentos, ¿no? Con pues ciertos gastos que tienen que ver con la edad, ¿no? A lo mejor pues la atención médica, que como tú dices, pues si te la da el IMSS, pues qué bueno, pero si la tienes que pagar, pues es muy costosa la atención privada. Entonces, realmente aquí el tema es que hay que ahorrar por nuestra cuenta. No hay de otra. Yo creo que tampoco podemos esperar que el gobierno nos resuelva la vida, porque pues matemáticamente no es posible, sino que tenemos que hacer conciencia, pues que desde que empezamos a trabajar hay que ahorrar. Es difícil porque es un tema cultural, pero hoy, por ejemplo, esta generación de centennials son la generación que más gasta en la fiestecita, en el cafecito, en el antro, en eso, ¿no? Nuestros padres, o sea, también es un tema de paradigmas, ¿no? Antes una pareja se casaba a los 23 años y empezaba a tener hijos a los 24. A los 30 ya tenías 4 hijos, 3 hijos, 5 hijos, ¿no? Y a los 45 o 50, a los 50 años tus hijos ya se habían ido y eran independientes. Hoy las nuevas generaciones empiezan a tener hijos a los 35 años. Uh-huh. Y sus hijos van a ir a la universidad cuando estas personas tengan 50 años. Bueno, ¿tú cuántos años tiene tu hija pequeña? No, la pequeña tiene 3. Entonces va a entrar a la universidad cuando tú tengas. Pero ya tengo una de, bueno, ya tengo por una eso, de 21, pero la chica, entonces yo saco promedio, ¿no? ¿Ya sabes cuánto cuesta la universidad? No, tu hija chica en 15 años, cuando vaya a entrar a la universidad, tú vas a tener 55 años. Cuando nuestros papás a los 55 ya eran libres ya los hijos ya se habían ido, ¿no? Sí. Y las generaciones de antes a los 50 ya los hijos ya se habían ido y entonces tenían por lo menos unos 10 años para dedicarse a ahorrar para el retiro. La realidad es que nosotros no vamos a poder esperar a tener 55 años o 60 para que los hijos se independicen, porque además los hijos ahora se quedan un poquito más tiempo, ¿verdad? Ya no se van a los 22, ya se quedan a los 30 viviendo con los papás. Entonces, todos esos cambios también de estilos de vida hacen que la fórmula tiene que ser, si yo empiezo a trabajar a los 22, a los 23, bueno, ahorita ya hay unos que siguen estudiando y empiezan a trabajar a los 30, ¿no? Pero pues yo empecé a trabajar a los 19 años, tú también súper joven. También, sí. ¿No? Entonces, si hoy, ¿cuántos años llevas trabajando? Pues casi 20 años. Bueno, fíjate, Robert, ahí te va aquí el ejercicio. Si hace 20 años que empezaste a trabajar, aunque ganaras 3 pesos, hubieras ahorrado religiosamente cada mes el 10%, saca cuentas de cuánto tendrías hoy No, ahorrado para tu vejez.
No, ya estaríamos del otro ya lado. estarías tranquilo. Sí. Pero además, si ya hubieras ahorrado 20 años, seguirías ahorrando 20 más o los que te queden, porque Sí, ya bueno, más o tendrías menos, el ¿no? hábito. Pensando en el que te vas a los 65 años. Los que te Diría, faltan, ¿no? pues sí, 25 años más. 25 Entonces, si años tú hubieras más. ahorrado el 10%, no importa si era el 10% de 3 pesos, de 100 pesos, no importa. El 10% de lo que sea, de todo lo que has ganado, el 10%. Hoy tendrías como que ya una basecita. Entonces, Fíjate, esto que me mencionas me recuerda mucho a algo y creo que lo platicamos hace unos días, y que nos han platicado varios, bueno, lo he visto sobre todo en redes sociales, que era estos planes que te hablaban, los planes personales o planes de retiro. PPRs, ajá. Eso, ¿no? Donde te hablaban de eso que tú mencionas, ¿no? Empiezas a ahorrar, aunque sea un poquito, pero vas a llegar ya, cuando tienes 15 o 20 años que estás haciendo ese ahorro, se va a disparar. Y entonces ese, creo que le llaman interés. Pues yo creo que más bien es un crecimiento exponencial. Ándale. Más que un interés. Porque y ahí ya vas a ver millones de pesos. Sí. Te dicen millones. Hay casos que también el papel aguanta todo y la proyección pues no es tan creo realista. Creo que sí has visto, ¿no? Algunos de los que aparecen en redes. Sí. Que te dicen, no, vas a estar 15 años ahorrando tal cantidad, siendo constante, y cuando llegues ya al último año, el último 15, al año 15, entonces eso se va a ir para arriba creciendo. Y ya estás. Ok, mira, los planes personales, ¿no?, de retiro, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta, como parte de estos estímulos fiscales, en su artículo 185 los prevé como un esquema, pues, de complementar justamente el retiro de manera individual. Entonces, tienen que ser planes de aseguradoras que están constituidos y registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como plan personal de retiro, cumple con cierta normatividad. La principal es que son planes que solo puedes cobrar a los 65 años. O sea, no lo puedes hacer de aquí a tus 50 o no, es a los 65 la edad en la que lo vas a recibir. Entonces no es más que ir haciendo aportaciones a un ahorro, ¿no? Que tú inicias con una suma asegurada que a lo mejor tú dices, oye, pues yo quiero ahorrar o quiero recibir $1,000,000. No es tanto cuánto quieres recibir, sino cuánto puedes aportar realmente en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues para $1,000,000 a lo mejor tengo que ahorrar, depende de la edad que tengas. Si tengo 40 años, pues voy a tener que ahorrar $40,000 al año para tener $1,000,000. Pero si tengo 25 años, pues voy a ahorrar $20,000. ¿Por qué? Porque el factor tiempo es lo que le va a dar. Es este fenómeno de interés compuesto, aunque no es como tal un interés, porque en un plan de seguro es un contrato donde la suma asegurada no es proyectada como en un banco que te dicen, pues de acuerdo a las tasas de interés del momento, tu tasa de interés es tanto y esta puede subir, bajar, cambiar, modificarse, porque es algo proyectado nada más. Muchos videos en TikTok y en Instagram de asesores te hacen esta cotización pues en el esquema más ideal, ¿no? Que es alguien que empieza a ahorrar a los 20 años, ¿no? Y va a ahorrar a lo mejor 30 años, pero el dinero se va a quedar hasta sus 65 años. O sea, no importa si el plazo que tú elijas para aportar puede ser 10, 15, 20 años o hasta los 65 años. Pero el tema es que el dinero se va a quedar ahí hasta que tenga 65 años. No lo puedes tocar. Pero sí hay gente, la verdad, hay asesores, no de los que nosotros capacitamos, que te ponen una proyección de inflación, porque al final, más que interés compuesto, es que la suma asegurada contratada, que está en un contrato, ahora sí que bajo la ley, esa suma asegurada contratada cada año se ajusta con inflación. Entonces, ese $1,000,000 que yo contrato hoy, pues en 20 años a lo mejor son $4 millones por el efecto de inflación. Ahora, yo a manera de proyección y de ejemplificar, te pongo una inflación, en mi caso, del 3.5, que es la mínima que creemos que puede pasar. Cuando yo veo en redes y en otros casos que te llegan y te dicen tanto y vas a tener tanto, digo, ¿cuál es la trampa de esto? Hay ¿Cuál es la cosas que son trampa de esto? O sea, ¿sí? ya uno que es adulto, ¿no? Tu intuición te dice esto no puede ser cierto. Si te ponen, yo simplemente digo, hay que ver qué tasa de inflación te están simulando, porque al final el contrato sí dice 1,000,000 más inflación año con año, pero la inflación nadie sabe cuánto va a ser porque no tenemos bolita mágica. Pero si en la proyección alguien te puso una inflación del 3.5, seguramente se va a superar la expectativa y va a ser hasta más. Pero si te pone una inflación del 8% año con año, digo, en la pandemia tuvimos inflaciones del 7 y del 8, pero son situaciones atípicas. No es muy iluso creer
que en 30 años vas a tener un promedio de 8% de inflación. Gracias a Dios, porque ya estamos controlando los factores macroeconómicos que por muchos años los sufrieron nuestros padres, ¿no? Ya afortunadamente, gracias a los malditos neoliberales, se controlaron a través del Banco de México y no tenemos esas inflaciones. Es que, como tú dijiste, no tenemos bolita mágica. Entonces no sabemos si después si yo te pongo... Si la inflación va a volver a ser un problema. Bueno, pues sí, pero aquí fíjate que en esos planes, Robert, si yo te cotizo con una inflación del 3.5 y la inflación es mayor, esto es a tu favor. Porque ese $1,000,000 que el siguiente año yo proyecté que iba a subir 35,000 pesos y la inflación fue 5, subió 50,000. O sea, tú ganaste un crecimiento porque tú estás contratando una suma asegurada desde el principio que la compañía la arranca en 1,000,000, pero tú vas a pagar 30,000 pesos. Tú no estás metiendo tu millón a producir como en un banco. O sea, en un banco tú tienes que llegar a desentar tu millón para que te den ahí el 5% de intereses, ¿no? Que no es nada, porque también es otro tema. El sistema bancario de este país no está estimulando el ahorro, está estimulando la deuda. Y por eso luego te dan todo a meses sin intereses y mucha gente se endeuda y al final la ganancia hoy de los bancos es cobrarte una tasa de interés del 70%. Entonces está de miedo. Eso también entra en el juego financiero, ¿no? Hoy no hay ningún banco de este país que te ofrezca un buen plan interés personal de retiro realmente, pues como pudiera ser ustedes o otras aseguradoras. Sí, está legislado, esto es para las aseguradoras. Pero ni siquiera, digamos que no, en ningún banco te ofrecen nada similar, nada cercano, ¿no? Bueno, te ofrecen una tasa de interés, pero eso no está por contrato. O sea, la tasa de interés es algo variable, proyectado. A veces te pueden dar una tasa garantizada 6 meses o un año, pero no es en el largo. Lo vas a encontrar en una aseguradora. Así es. Y está legislado, ¿no? Y además tiene una ventaja buenísima, que es la que al final mueve a mucha gente, más que pensar en el largo plazo, que es deducible de impuestos, ¿no? O sea, que lo que tú pagas en un plan personal de retiro, lo metes en tu declaración anual. Tiene sus topes, tiene obviamente ahí sus reglas, ¿no? Y lo puedes deducir. Entonces, si de todas maneras ibas a pagar un montón de impuestos, pues mete ahí tu plan personal de retiro, te estás cuidando, estás ahorrando para tu futuro, que va a llegar, el futuro va a llegar. Bueno, y si no llega, pues también tiene un seguro de vida, ¿no? Y entonces, si te moriste antes, pues tiene el beneficio de que se le da a tus beneficiarios, o si te invalidaste. Entonces, son planes que tienen muy completa la protección, porque no es solamente por si llego a viejo, sino también por si me muero, por si me invalido, pero es un esquema. Sí, porque un gran atractivo de las pensiones vitalicias era que se podían heredar, como tú misma lo dijiste hace un momento, ¿no? Así la pensión vitalicia se heredaba. Esquema anterior. Mucha gente probablemente que nos escuche hoy diga, sí, voy a hacer ese plan personal para retirarme, pero luego si me muero en el camino de llegar a ese momento de que ya me toque que me den mi retiro a través de esta manera, de este producto con la aseguradora, ¿qué va a pasar con mi familia? Claro, si tú falleces y no habías llegado a los 65 años, pues hay una protección de un seguro de vida por el mismo monto que iba a ser tu ahorro, ¿no? Digo, hay ciertas variaciones de un plan a otro, de una aseguradora a otra, pero casi siempre hay un seguro de vida de por medio. Entonces garantiza también pues el dejarle el recurso a la familia, ¿no? Claro, a lo mejor hay gente muy joven que no tiene hijos ahorita y eso le da igual, ¿no? Pero también si te invalidas, ¿quién te va a sostener? Ese es otro tema también preocupante, ¿no? La invalidez, porque lo mismo que yo decía hace rato, ¿no? Antes un padre o una madre que se invalidaba, pues tenía 7, 8 hijos para hacerse cargo de él en caso de una incapacidad. Hoy, si no tenemos hijos o tenemos 1 o tenemos 2, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros si no tenemos un fondo de incapacidad o de invalidez? Porque no lo tenemos. La generación Afore, pues es una cosa, de verdad, es muy pequeña. Yo digo, pues es lo que hay, ¿no? Existen todas las razones y explicaciones para que sea así, pero pues yo creo que hay que tratar de tener nuestro complemento los que puedan. Estoy segura que hay gente que no tiene, desafortunadamente, está pensando en qué va a comer mañana, pues no puede pensar en eso. Pero hay muchísima más gente que sí tiene la capacidad de ahorrar, pero no tiene la cultura o no tiene el hábito. Y entonces ahí también ayuda mucho que sea a través de un plan de estos, porque esto te ayuda a sistematizar el ahorro. Porque hay mucha gente que dice, oye, pero es que yo mejor lo puedo ahorrar en el banco. ¿Y cuánto llevas ahorrado en 20 años? Nada.
¿no? Entonces, realmente sí es un tema de educación financiera, no es un tema de cuánto cuesta, porque al final esos planes se adaptan a lo que tú puedas disponer y pagar, ¿no? O sea, y mi recomendación es eso. ¿Cuánto ganas? El 10% al menos tiene que ir, ¿no? Entonces, en base a ese 10% que tú puedas destinar, pues se te calcula cuánto puedes recibir. Y si pasado 3, 4, 5 años mi situación económica ha mejorado, tengo una mejor posición económica, un mejor ingreso, puedo hacer otro plan personal de retiro, puedes acumular varios y de esa manera puedes ir mejorando también el monto que vas a tener, porque a lo mejor inicialmente contraté 1 millón porque era lo que podía pagar, pero a la vuelta de 5 o 6 años, pues ya veo que tengo un poquito más de margen, puedo hacer otro plan y los puedes acumular todos. Entonces aquí el tema es empezar y el costo de esperar es altísimo. O sea, realmente las proyecciones que se pueden hacer de empezar a ahorrar a los 25 versus empezar a ahorrar a los 40 es exponencial. O sea, es realmente el costo de oportunidad es muy, muy alto. Entonces, y yo te quiero decir que creo que los chavos, muy chavos, que empiezan ya a emprender, lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro de que no van ni a tener casa, porque hoy desgraciadamente es muy difícil para los jóvenes acceder a comprar una casa. Es un lujo, ¿no? Entonces, sí creo yo, no los jóvenes todavía quizá están estudiando, pero los que ya están trabajando, los que están emprendiendo, sí tienen esa preocupación porque tienen muy claro que no van a tener de dónde jalar, ¿no? Que no va a haber, porque el Afore es para el que está en el Seguro Social. Si yo soy un emprendedor, si yo soy un empresario, no tengo ni siquiera Afore. A lo mejor lo tuve porque trabajé en alguna empresa 1 año o 2 y coticé pues mis 56 semanas, pero eso, ¿cuánto me da? ¿No? Entonces sí, yo creo que una manera de pensar es que mientras más jóvenes empecemos, mayor es el rendimiento. A lo mejor no voy a ser multimillonario, o sea, también le metes 30,000 y vas a recibir 15 millones de pesos. Sí, parece flor de la abundancia, ¿no? Exacto. Sí, no. Que no es así. Ahí yo creo que el único detalle es quien te asesora que te haga una proyección realista. Claro. ¿Y cuál es la proyección realista? La tasa de inflación. Si yo veo que me están poniendo una tasa de inflación del 8%, sé que eso no es realista, ¿no? Si me ponen una tasa del 5%, puede haber una variación. Pero si me pone una tasa del 3.5, seguramente va a ser hasta mejor el rendimiento de lo que se pone allá, ¿no? Ahora, Valentina, vas a decir que estoy muy negativo en este programa, pero realmente no es por negatividad, sino porque sí es algo muy preocupante. Creo que sí, es de una lo bomba más de tiempo, preocupante que tiene este país es esta crisis de pensiones y retiros que tenemos. E insisto, la forma en que creo que se nos ha planteado de que eso se va a resolver hoy a través de apoyos sociales no es. Eso me queda claro. O sea, lo tengo bastante claro que no es por ahí. Tengo claro también que esto que tú nos explicas hoy de los ahorros, de los planes personales, es una forma de hacerlo para algunas personas, pero pues ahorita también estamos platicando esto. No todos podemos hacerlo. No todos podemos hacerlo. Y hay gente que está pensando en otras prioridades y de repente en el camino a lo mejor puedes, pero surgen otros temas de salud o le das otra prioridad a otra cosa. Entonces, definitivamente lo que ustedes traen en estas compañías es una alternativa, pero está lejos de masificarse, ¿no? Totalmente. Yo creo que para poder tener algo que de verdad nos ayude a resolver el problema, es que tendría que venir el Estado, tendría que venir un gobierno, agarrar algo como lo que tienen estas compañías, estas empresas, ¿no? Y apoyarlo, ¿no? Híjole, apoyarlo. Pues desgraciadamente es todo lo contrario, ¿no? Yo creo pero que... me decías, ¿no? Bueno, los incentivos fiscales. Incentivos fiscales, sí. Pero si ya inició por ahí, ¿no? De vamos a incentivar fiscalmente, porque tú dijiste, ellos mismos saben la bomba de tiempo que hay. Sí. Entonces, una manera de incentivar. Una manera tácita de aceptar que estoy metido en un embrollo es este tipo de incentivos, pero a este tipo de ahorros, pues empezar a ver de qué manera más gente llega, más gente se difunde y más gente puede acceder a ello. Sí. Pero sí tendría que haber una mano de gobierno, una mano del Estado que diga, a ver, estamos muy complicados. Con el Afore no va a ser. A base de pensiones de bienestar va a estar cañón, que dentro de 15, 20 años
el problema de pensiones y de retiros lo podamos resolver realmente. Y pues aquí hay unas opciones, ¿no? El sector privado, que está regulado, que está legal, trae estas opciones. Pudiéramos pensar en un híbrido, en algo que en algún momento muchas veces, estamos mira, por ejemplo, obviamente, ¿no? sí se han ensayado, sí. Roberto, más bien, por ejemplo, otro tema que ese es para otro programa, es el tema de los gastos médicos y el sistema de salud, que ese está peor, porque lo de la vejez uno va a pensar que es pues para dentro, tú y yo dentro de 20 años, pero el sistema de salud y la crisis esa es para todos y está allá, ¿no? Esa es la otra gravísima crisis que tenemos del sistema de salud pública, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de cómo los gobiernos pueden hacer estos esquemas serios, el problema es que el gobierno no sabe administrar el dinero, perdón que lo diga, pero no es, o sea, de entrada, pues la falla del sistema de pensiones, pues fue un mal cálculo. Fue un mal cálculo desde el inicio, ¿no? El gobierno cuando empezó a tener dinero de las pensiones del IMSS, que construía en vez de guardarlo y administrarlo, hacía, ¿no? Parques balnearios y la alberca y la cancha y el deportivo y se gastaban ahora sí que la lana en vez de administrarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es a nivel mundial. No veo yo que los gobiernos los puedan sostener. Digo, acuérdate en Francia como cuando Macron movió la edad de retiro, hubo huelgas y todo, pero es que ningún gobierno va a poder con eso. O sea, eso es un hecho. Ahora, sí el gobierno está haciendo esfuerzos de mejorar o tratar de crecer la educación financiera. La inclusión financiera es un tema, ¿no? ¿Cuánta gente puede realmente acceder a créditos, a bancos y a cosas así? Que bueno, lo que menos queremos es que accedan a más créditos porque son más deuda, ¿no? Pero sí hay un tema de educación financiera que nos falta mucho. El gobierno ha hecho esfuerzos, la CONSAR tiene su página y publica que puedes tú calcular tu retiro, o sea, cuánto tendrías que meterlo a tu Afore, pero yo en lo personal creo que meterle al Afore pues es meterlo en una bolsa negra que no sé quién la va a manejar y cómo la va a manejar, y si no, yo no sé qué va a pasar en este país, ¿no? Que te cuento que te despiertas y dices, ¿Ya se acabó? Oye, puede pasar. Ahora, también hay una corresponsabilidad de a mí cuando me dicen, no, que en la modalidad 40 y le voy a meter 35,000 pesos al mes durante 5 años para que entonces yo cobre una pensión de 50,000, que es real, lo permite la ley. Pues, ¿del Seguro Social? Sí, del Seguro Social. Es una estrategia, pero al final lo vamos a pagar todos. Los vamos a pagar las siguientes generaciones, ¿no? El que se jubiló, pues ya la hizo, pero los que nos quedamos, pues por eso nos está llevando la tostada. ¿No has oído, por ejemplo, el que tenía el sistema de pensión que decía, el viejito que tenía su pensión y era pues soltero, viudo, divorciado, y decía, ay, pues voy a ver con quién me caso para heredarle mi pensión? ¿Cómo? ¿Por qué le vas a...? O sea, si no es de negocio, si no es... Que no se pierda. Que no se pierda, pues no se pierda, se le estás quitando a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo muchos abusos, sí hubo en este imaginario colectivo de que no se pierda la pensión, y entonces, de verdad, yo vi casos de gente que se casaba con la que lo cuidaba. Sí. Porque pobrecita Chonita me cuidó 10 años, entonces cuando yo me muera se la dejo. Es una especie de que el señor logró tener una pensión muy alta, ¿no? y entonces él era la sombrilla bajo la cual mantenía a toda la familia. Y entonces la familia decía, ¿cómo se va a perder esta pensión? Si ya va a morir, ¿no? Casémoslo con la vecina o con la... Pero pues al final ese dinero... El emprendimiento era que el papá y la mamá no se muera y que lo podamos casar. Yo por eso le digo a mis amigas, yo por eso me casé con un viejo para tener pensión, pero ellas se fregaron, ni modo. ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué pasó? Saludos. Pero bueno, saludos. A mi amigo. No, la verdad es que es por amor, pero me refiero, ese tipo de cosas, ya luego pues pasó y me enteré que eso era una buena idea, ¿no? Pero fue una casualidad. Pero realmente sí, ese tipo de cosas y de arreglos que hacía la gente, como pues éramos una mutualidad en el sentido de que era el dinero de todos. Entonces, si tú le transabas a esa bolsa, le estabas transando a todos, ¿no? Sí, imagínate gente que hizo eso y tuvo activas pensiones
30, 40 años arriba de 70, 80 mil pesos. Porque además no se casaban con la de 80 años, ¿va? Se casaban con la de 40, que claro. luego la pensión. Entonces alguien estuvo pensionado 20 años y luego heredó la pensión a la viuda que vivió 40 años. Sí. Entonces pagaste 60 años de pensión, ¿no? A una persona que a lo mejor trabajó 30 años y muy bien merecido, pero a lo mejor trabajó 30 años ganando muy poquito y los últimos años le metió y entonces pues ya la hizo, ¿no? Entonces sí había fallas. O sea, la verdad que el esquema, el sistema, cuando se empezó a hacer en todo el mundo, pues luego vimos que, no salieron bien los cálculos. Yo veo difícil esto de la cuestión híbrida, más bien, ¿por qué? Porque nuestros gobiernos, aquí y en todas partes, pero más en los gobiernos latinoamericanos, son cortoplacistas. A mí no me importa sembrar para dentro de 20 años, me importa sembrar de aquí a la siguiente elección. Entonces, es los cortos plazos, ¿no? Que son sexenales en el caso del gobierno. Entonces, yo veo difícil que se haga un modelo híbrido. Lo que hace el gobierno, y qué bueno que lo haga, es dar estos incentivos fiscales. Pero yo sí creo, como decía hace rato, que no podemos ni debemos depender enteramente del gobierno, porque pues es nuestra responsabilidad, como pasa en los países de primer mundo, que es responsabilidad de cada quien ahorrar para su retiro, ¿no? Chile, por ejemplo, es un país que fue un modelo a seguir en el sistema de pensiones. Pero después tuvieron problemas también, ¿no? Después, pero llegó un momento en que los alcanzó la inversión de la cuestión demográfica, lo mismo, ¿no? De la población económicamente activa se redujo versus viejos. Entonces, yo creo que pues igual y a lo mejor en 80 años le volvemos a dar la vuelta a la campana demográfica y tengamos ya una tasa de reemplazo equivalente de que los que sostienen es igual a los que trabajan, a los que están pensionados, ¿no? O a los que están retirados, mejor dicho. Pero en este momento y para los próximos 50 años no va a pasar, porque pues todavía esa gente que nos vamos a hacer viejos, nos van a tener que sostener menos personas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es el tema de educación financiera. Te digo, la Conducef, por ejemplo, hace una vez al año una cosa que se llama la Semana de la Educación Financiera. Hay mucho material que puedes ver en la web que te recomiendan ahorrar. Y yo te hablo de los planes personales de retiro, pero yo creo que el tema es el ahorro, en donde sea, ¿no? Incluso, pero el ahorro a largo plazo, porque si ahorramos para la emergencia es muy diferente de decir, es que yo tengo mi dinero en el colchón por cualquier emergencia. No, ese lo debes de tener para cualquier emergencia, pero debes tener el de retiro a largo plazo, ¿no? Yo creo que la pandemia también nos hizo recapacitar como población en muchas cosas, en lo que tú dijiste hace rato, una palabra, prioridades, ¿no? Cuando nosotros como asesores vemos gente que tiene cierto nivel de ingreso y te dice, no lo puedo pagar, lo que te está diciendo es, no puedo pagar eso, porque tú estás viendo que el ingreso se lo permitiría, pero sí puede pagar el viaje, pero sí puede pagar el carro último modelo, pero sí puede pagar el celular de 30,000 pesos, ¿no? Entonces dices, a ver, estás gastando en algo que finalmente un celular o un carro pues es un pasivo más que un activo y no estás viendo para tu vejez. Entonces es la escala de prioridades lo que a veces hace que las personas, aún con la capacidad, no es un tema solo de capacidad, sino de prioridades. La pandemia, la importancia de visualizarnos en ese momento. A futuro. Yo creo que sí ya nos llega. Cuesta. Y no es porque esté entrando yo en ningún tipo de crisis. ¿De crisis? ¿De midlife crisis? No, pero sí llega, ya en ese momento ya, como tú dices, no, tengo una hija de 3 años, de 21. Llevo 20 años trabajando, dices, me faltan tantos, dices, haces tus cuentas. Ya estás, y creo que nos va a pasar, y nos pasa a todos los que estamos en este momento del país, en este momento de la economía, en este momento social. Y en este punto de quiebre de nuestra generación, esa generación de los 80s que estamos aquí y decimos, ya me empiezo a visualizar y ya no me gusta lo que estoy viendo. Digo, es natural que a cierta edad ya empezamos a sentir pasos en la azotea. El problema es que todos esos 20 años que ya perdimos nos van a costar mucho, ¿no? Recuperar. Por eso, pues yo creo que nuestra labor debe ser que la gente desde muy joven lo entienda. Porque mientras más joven empecemos a ahorrar, de verdad ahí sí es el efecto compuesto o el interés compuesto, que aunque no sea un interés, es el efecto del tiempo, ¿no? Entonces esto del interés compuesto, no sé si a todo el mundo le queda claro, pero es que te dicen, es que si tú ahorras, aunque sea 10 pesos y te deja un peso de interés, aunque sea muy poquito, después de 30 años como ese, tienes 10 pesos, ganaste 1, se vuelven 11, pero luego esos 11
se vuelve a invertir y te genera ahora $1.50 y se vuelve 12.50. Entonces, a la larga, logra generar más el que empezó a ahorrar poco, pero durante mucho tiempo, que el que cuarto para la hora quiere meter 300 pesos, ¿no? Entonces, es el efecto del tiempo, es el efecto también para estos planes personales de retiro, hay que decir, de estar sano, porque para que tú lo puedas contratar, tienes que estar sano. Cuando alguien ya trae varios padecimientos, cuando ya tienen 50 años y dices, ching, me quedan 5, 15 y tengo que empezar a ahorrar en esto, pues a lo mejor ya tienes diabetes, hipertensión y de una serie de problemas que van a dificultar. Y eso también se contempla, ¿no? Claro, porque hay una protección, bueno, ¿no? Pues sí. Entonces, sí es, el consejo es, mientras más joven empecemos, mejor rendimiento, mejor resultado. Pero al final, el momento ideal para empezar a ahorrar fue ayer. Así es. El segundo mejor momento es hoy. Muy y bien. El peor momento es mañana, ¿no? Pero hay que hacerlo o no hacerlo nunca. Muchísimas gracias, Valentina. Sale, de verdad, amigo, te encantada. agradezco mucho. Te pediría que nos des tu contacto de redes sociales, dónde te encontramos. ¿Cómo no? Y si alguien quiere contactarte directamente, Mira, dónde, realmente cómo. Nosotros, rapidísimo, en Guerreros Consultores, mi función, más que dar la asesoría directa, es formar asesores. Tenemos 25 asesores entre Mérida y Campeche, dedicados, formados profesionalmente en la asesoría de estos planes y de otros muchos temas de gastos médicos, de seguros en general, porque nuestra labor es llevar ahora sí que esta educación financiera. Entonces mi función es formar despachos, así que también esa es una buena invitación, porque cuando hay gente que es muy emprendedora y que a lo mejor no tiene el capital para poner una empresa, nosotros estamos buscando de manera permanente gente que quiera iniciar en el mercado asegurador, en el sector financiero. GNP hoy tiene la visión de posicionarse como la primera aseguradora del retiro en México. Y por lo tanto necesitamos gente que nos ayude a dar esta asesoría. Hoy te digo, tenemos 25 agentes en activo que están dedicados a esta labor. Estamos incorporando gente joven porque tiene que llegar a su misma generación a hablar de estos temas. Y por eso te digo que a mí me da mucho gusto ver que sí, si bien no es algo que los chavos a los 25 años van a decir, a ver, voy a ahorrar para mi retiro, cuando llegas y se lo planteas, lo entienden súper bien y toman en el caso de que lo puedan hacer, toman la iniciativa de hacerlo, ¿no? Entonces, yo aquí más bien pienso en el mensaje a que la gente ahorre, pero también aquellos chavos que entiendan un poco de esto o que no entiendan nada, porque nosotros los capacitamos, pero que es un mercado que tenemos que atender y que estamos constantemente buscando formar asesores financieros en seguros. ¿Y cómo llegan contigo? ¿No? ¿Cómo te contactan? Por las redes, Guerreros Consultores, Así estamos aparece. en Facebook, en Instagram, ahí está también mi WhatsApp, porque nosotros ahorita, por ejemplo... En todas las redes, Guerreros Consultores. Guerreros Consultores, ¿no? Es una empresa que tiene 44 años. Yo entré hace 23, la formó inicialmente mi padre, pero con el respaldo de una marca muy importante que ya dijimos. Pero aquí es porque nuestra labor, mientras más podamos asesorar a más gente, pues también mejor nos va a resultar como país, ¿no? Entonces, pues siempre estamos formando asesores que quieran dedicarse a esto. Hoy, pues es un mercado que más que nunca tenemos que atender. Y es una importante misión. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y gracias a quienes nos siguieron a través de este canal de Ciudadano Oropesa en YouTube, en Facebook, Roberto Oropesa, ya sabe, en X también Ciudadano Oropesa. Únase a nosotros, denos like, suscríbase, únase y compártanos estos contenidos, sobre todo estos, para hacer conciencia de dónde estamos, por qué, y a dónde vamos a llegar. Sí, es un tema muy importante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana en el podcast de El Ciudadano Oropesa. Hasta entonces.